Personas a las que, si el mundo sigue así, nunca le va a faltar el laburo, como por ejemplo Fer Cornejo. ¿Cómo empezó el año, no? Como Increíble. un poco cargado. No, aparte que ya venía anunciado todo. Con el 3 de enero, con la detención de Nicolás Maduro, todo hacía presagiar que el año iba a seguir movido. Quizás no tanto, pero nos está dando sorpresas. 70 muertos, 85 bloqueos de rutas y ataques a comercios de la mano de la caída del Mencho. Él es Nemesio Ceguera Cervantes, uno de los narcos más buscados a nivel mundial. 15 millones de dólares estaban sobre su cabeza que ofrecía Estados Unidos. Y esta es una operación, ya les voy a ir contando un poquito mejor cómo se logra llevar a cabo, pero les quiero contar un poco quién es el Mencho, este personaje que poco se sabía de él porque como buen capo narco protegía mucho su imagen. Hay una Es fundamental si vas a ser capo narco, proteger mucho tu imagen. Hay una foto que está dando vueltas, ahora otra, que ya les voy a mostrar porque es la segunda que está dando vueltas. Pero él comenzó en el crimen en los 90, y fue deportado desde Estados Unidos. Ahí en México pasa por la policía municipal y se suma al Cártel del Milenio. Ahí funda el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de, según distintas organizaciones internacionales, la tercera banda narco más peligrosa del mundo. Y empiezan a ocuparse los territorios. De hecho, si uno mira un mapa de México, están prácticamente todos los estados pintados con alguna pertenencia o predominancia de algún grupo narco. En el caso del cártel que dirigía el Mencho, está en todos los estados. Más presencia, menos presencia, pero principalmente arriba en Jalisco, arriba de Ciudad de México y también en Durango. Está expandiéndose rápidamente y tras la caída del Mencho es donde se genera una especie de beta que es muy peligrosa, que es donde se empieza a buscar la sucesión. Como están repartidos en distintos estados y el Cártel Jalisco Nueva Generación fue uno de los más modernos cuando empezaron a reclutar a gente porque lo hacían a través de redes sociales. Los otros no, eran mucho más orgánicos. En cambio esto te iban a buscar, te interpelaban, te buscaban mucho más parecido al Tren de Aragua, que no es que tú conoces directamente a los jefes, sino que hay muchas células dando vuelta y tienen mucha falta de fiscalización también en ese sentido, por ende es mucho más disperso lo que sucede. Y bueno, él está muy vinculado a el aumento de la violencia y el tipo de crímenes que realizaban desde el Cártel Jalisco Nueva Generación una vez que él llega y logra su ascenso. Este cártel trafica principalmente cocaína, metanfetamina, fentanilo, y tiene mucho que ver con un pedido de Donald Trump que ya voy para allá. Hubo ataques luego de abatir al Mencho, bloqueos en carreteras, les decía, incendiaron muchos autos, se veían también estaciones imágenes. De servicio también, ¿no? Estaciones de servicio. Y la recomendación también de distintas embajadas a nivel global fue no viajen. De hecho, Estados Unidos les dice no vayan ni siquiera a Playa del Carmen, Argentina Cancún. Lo dijo también. Argentina también lo dijo, se sumó. Bueno, que están cuadraditos ahí las embajadas, cómo no. Bueno, y yo les quiero hablar... en el mismo lugar comunicado. Sí, claro, el borrador era el mismo. Hay una persona que yo sugiero que no perdamos de vista, que es Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, que viene de su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Él fue atacado por esta banda liderada por el Mencho. Y cuando él lo atacan en 2020, Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. De hecho, creo que tenemos por ahí las imágenes de cómo quedó el auto de Omar García Harfuch. Él sale a hablar una vez que logran abatir a este narco. Y hay todo un entramado de el narco, la política, porque todas las bandas narcocriminales tienen distintos modus operandi. Este sí desafiaba al poder y desafió directamente a lo que era la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El año pasado, Clara Brugada, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, también denuncia el asesinato de 2 asesores de ella, también de la mano de ellos. Para que no pierdan esa línea política también que tiene que ver con una causa de quien, por supuesto, ostenta el cargo de secretario de Seguridad, una vendetta, una revancha, como quieran llamarle, pero que ya se le había tratado de cobrar a él mismo. Desde la Casa Blanca, dicen ellos, nosotros aportamos información de inteligencia fundamental para la caída del Mencho. Celebran, festejan, dicen, esto es un gran triunfo, qué bueno que los mexicanos lograron hacerlo con nuestra información. Sin embargo, el secretario de Defensa dijo otra cosa y me parece que tenemos el corte por ahí. La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados. Estos dos que lo acompañaban a Oseguera Cervantes, ¿tenían algún rango dentro del cártel Jalisco? Bueno, justamente estábamos hablando de García Harfuch.
Este no, ese. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. Esa información que logran tener ellos es por seguimientos con drones. Tuvieron que actualizar también mucho la tecnología en la que le estaban dando seguimiento a estos distintos líderes, que son los que tienen mayores recompensas. Son 5, 3 son mexicanos, uno de esos cayó el domingo pasado. Ahora, sigo lo que decía este funcionario mexicano. Entiendo por qué esta mañana las noticias era que en México habían aparecido carteles amenazando a una supuesta amante, a una mujer. Tenemos la fotito por ahí. Se supone, todo esto son trascendidos, Nico Rochi y querida audiencia, porque hasta que no lo confirma una investigación no lo podemos dar por cierto, pero dicen que hay evidencia respecto de un vínculo amoroso entre el Mencho y una conocida influencer de OnlyFans que se llama María Yulisa. Dicen que había este vínculo, que hubo una traición de por medio y estas son imágenes. ¿Ven ustedes cómo es ahora que no se puede confiar en nada, que no se sabe si es inteligencia artificial? Bueno, pero efectivamente esa es la cara del Mencho como en la foto, en toda la que ha recorrido el mundo. ¿Ese es el Mencho? ¿Está en la foto? Él es el Mencho y ella es María Yulisa. Y ella está ahí, que tiene un chaleco antibalas, ¿no? Claro, pero que dice el cartel de Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Sí. A mí me suena un poquito a inteligencia artificial esas fotos, pero ella es a la mujer a la que apuntan sobre esta relación sentimental la mayoría de los medios de comunicación. Veremos. Hay varios que caen porque son delatados por algún vínculo sentimental. Y lo que pasa es que el vínculo, más que el vínculo sentimental, para decirlo de manera precisa, el vínculo sexual, tiene acceso a un nivel de intimidad tan extremo, claro, que hace que sepas perfectamente cuándo estás, dónde estás, en qué condiciones estás y con quiénes estás. Digamos. Bueno, al que siguen es supuestamente un amigo de este vínculo sexoafectivo. Y ahí se dan cuenta dónde iba ella y dónde estaba parando el Mencho. Esa es la información que entrega justamente el secretario de Defensa de México. Todo esto, queridos amigos, se da en un contexto que creo que no es aislado, en la renegociación del TIMEC, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Qué le exige Estados Unidos a México para renovar este Tratado de Libre Comercio? Por una parte, controlar la migración desregulada y por otro lado, traer buenos indicadores en materia de narcotráfico. ¿Qué mejor indicador que abatir al principal líder narco, que era el más buscado? Bueno, así lo titulaban medios mexicanos, al principal líder narco que estaba buscando Estados Unidos. Es un triunfo, por supuesto, y además también así lo celebran. Y también recordemos que hace unos meses nada más, Donald Trump catalogó los cárteles mexicanos a todos como organizaciones terroristas. Hay una presión muy fuerte de la Casa Blanca en este sentido, independiente si tuvieron participación sobre la información de inteligencia o no, pero sí hay una presión que está ejerciendo la Casa Blanca sobre Claudia Sheinbaum y todo su gobierno para que puedan entregar estos indicadores y puedan también salir adelante. Habló la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, el día de ayer por la tarde y esto fue lo que dijo. Amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Es importante que sepan que se mantiene un centro de mando, una coordinación nacional. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. México tiene fuerzas armadas extraordinarias, hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo. La fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde se encontraba Rubén N., alias El Mencho, jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, para efectuar la detención
Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Bueno, en coordinación así con las corporaciones hacían alarde de este operativo que efectivamente cumplió con lo que ellos querían hacer. Fue muy diseñado. Lograron hacer informes de inteligencia con o sin participación de los Estados Unidos, pero con el objetivo claro que fue la caída del Mencho. Ahora, la gran pregunta es, ¿van a seguir habiendo estos hechos aislados? Porque ya son aislados, no es algo que está pasando en todo el país. No, hay solamente, según también trascendió información de medios mexicanos, una civil muerta. El resto, los 79 restantes, son todos miembros de fuerzas de policía, guardias de seguridad nacional. Claro. O sea, no se están metiendo con los civiles, están peleando con el Estado directamente, pero también se van a empezar a pegar entre ellos. Lo que pasa mucho, si ustedes se acuerdan el año pasado en este operativo que hicieron con el Comando Vermelho en Río de Janeiro, bueno, es complicado porque se empiezan a ganar y a disputar los territorios. Si cae el cabecilla de una banda, de un cártel narcocriminal, bueno, los otros intentan crecer. Son muchísimas las bandas narco. Bueno, está el cártel de Sinaloa, que sin ir más lejos, la banda del Mencho nace en respuesta al cártel de Sinaloa, porque él también pasó por ahí. Entonces es un momento muy tenso, tanto a nivel narco, a nivel Estado, como también para la población civil, pero por suerte, de momento no hay solamente que lamentar una muerte de una mujer civil. Sí, pensaba, Fer, ayer justo hablábamos con una periodista de México y yo le preguntaba también leyendo a mucha gente de allá de, bueno, ¿cuánto sirve para desarticular? Porque son estructuras que tienen, ¿no?, sucesores, digo, que se van reproduciendo, o sea, no sé si en este caso en particular hay un sucesor, pero digo, pasa mucho eso, ¿no? Sí, o sea, la burocracia narco claro, es casi como la burocracia estatal. Lo que sí está claro es que por el tipo de estructura, de organización que tienen, liquidar un cabecilla los afecta, porque vos decís, che, pero en definitiva mataron a un tipo y todo el negocio sí está bien, pero evidentemente tienen una estructura que cuando vos liquidás le cortás la cabeza a la serpiente, hay un efecto. Con esto significa que el cártel de Jalisco Nueva Generación desaparece, y no, da la sensación que no. No, de hecho, los que se están posicionando, ahí lo podemos profundizar si quieren otro día, pero el 03, que es el heredero de sangre del Mencho, el Sapo, que la fiscalía es quien creen que lo va a suceder, el Jardinero, que dicen que es el más peligroso, le dicen el señor de las regiones, y por último el doble R, el dueño de Guadalajara. ¿Cómo te veis con eso? Quiero ¿podemos profundizar el tema para el jueves? Podemos. Perfiles de los muchachos. Sí. Bueno. Sí. Lo anoto. Me interesa. Si es que el mundo nos permite. No, sí. Si es que el amigo trae un de un país o algo así. Gracias, muy lindo por todo. Favor. En Argentina no te puedes aburrir. En Futurock tampoco. Futurock.fm/comunidad.